Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy compartimos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe para leer su palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Gloria a ti, Señor. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles, como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo testarudo que eran ustedes, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le respondían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos los bendecía. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robes, no digas cosas falsas a tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.
El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre los discípulos y les dijo: qué difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil parar un camello. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aunque con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Continuaron el camino y subieron a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizado como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederle eso, sino concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, y Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario,
El que quiera ser el más grande, el más importante entre ustedes, debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, se hará el esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Llegaron a Jericó. Al salir de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, porque te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie de la montaña de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole, vayan a ese pueblo que se ve al frente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contéstenle, el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras le cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma frutos de ti, nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar afuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, ¿no dice la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido, pensaron en deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto
que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron a la higuera que estaba seca de raíz. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado para hacer lo que haces? Jesús le contestó: le voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Si me la contestan, le diré con qué derecho hago todo lo que hago. Hábleme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos contestaron: si decimos que este asunto es obra de Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podría decir delante del pueblo que era cosa de los hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le contestó: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús entonces les dirigió esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a sus sirvientes para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otros servidores y estos lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y estos lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía les quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero. La viña será para él. Matémoslo y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús le dijo: ¿no han leído el pasaje de las Escrituras que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con los partidarios de Herodes y le dijeron a Jesús: Maestro,
Sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Traigan una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús le dijo, devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy solos y sorprendidos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de entre los muertos. Y por eso le preguntaron, maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto. Pues bien, habían 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin tener hijos, y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todo ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será su esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó, están ustedes bien equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios los hizo, cómo Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado el discurso, la discusión, y estaban admirados de cómo Jesús se había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta respuesta era sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, en el templo preguntó, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David habla por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo tuyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. Con sus enseñanzas, Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras
ser saludados por las plazas y ocupar los asientos reservados en la sinagoga y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de la viuda mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué seguridad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban los ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos lo han hecho de lo que les sobraba, mientras que ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Cuando salió Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira, qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿ves esto? ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra. Todo será destruido. Poco después Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y entonces Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrán antes de que ocurran todas esas cosas. Jesús empezó a decirles: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el final. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por causa mía, para ser mis testigos delante de ellos, porque primero el evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte, y serán odiados todos por causa de mi nombre, pero él se sentará, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea que entienda bien, entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si estás en la parte superior de la casa, no bajes a recoger tus cosas. Si ustedes en el campo si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. Pobre de las mujeres que están embarazadas o estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tal angustia como no la hubo en otro igual, desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara estos días, nadie se salvará.
pero Él ha decidido acortar esos días en consecuencia de sus elegidos, en consideración de sus elegidos. Si alguien entonces les dice, miren, el Cristo está aquí o está allá, no le crean. Aparecerá falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos si esto fuera posible. Estén alerta y no estén alerta. Yo se los he advertido. Después de esas angustias llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán al Hijo del Hombre en medio de las nubes, con gran poder y gloria enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día cuando vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea y el portero le exige que esté vigilando. Lo mismo ustedes, estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer, si al mediodía, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Estén despiertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Mañana vamos a terminar de leer, si Dios quiere, el Evangelio de San Marcos. Vamos a hacer el 14, el 15 y el 16. San Marcos tiene 16 capítulos, San Mateo tiene 28, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.